Hola, buenas noches. Estamos nuevamente en contacto, el canal Univalle TV de Univalle Estéreo, con un tema de mucha coyuntura política internacional. Colombia y Estados Unidos, una tensa alianza. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan una grave crisis, para algunos el peor momento en la historia, marcada por la tensión entre los gobiernos de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, con raíces en la lucha antidrogas, el comercio y las políticas migratorias. Los puntos álgidos incluyen la desertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, sanciones del Departamento del Tesoro al presidente Petro y otros funcionarios, así como la posible imposición de aranceles. Dos invitados muy especiales esta noche: el profe Carlos Vladimir Gómez, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Administración Pública y magíster en Políticas Públicas de la Universidad del Valle, doctor en Ciencia Política por la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional y es el jefe del Departamento de Estudios Políticos en Univalle, adscrito a la Facultad de Derecho. Profe, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, para ti y toda la audiencia de Univalle TV. Un gusto estar aquí contigo. El profesor Jan Grill también nos acompaña, es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de Univalle, es de nacionalidad checa y antes de llegar a Colombia estaba trabajando en una prestigiosa universidad de Inglaterra. Profesor, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ustedes gracias por ayudarnos a entender este tema, a nosotros, a los televidentes, a los oyentes de Univalle. Bueno, quiero preguntarles un poco por la génesis de este momento que viven las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, que desde la campaña mostró a dos candidatos presidenciales antagónicos en sus ideas, en su forma de pensar, pero quizá para muchos muy parecidos en su actuar, profe Carlos Vladimir. Sí, yo creo que hay que leer este momento de política internacional entendiendo también su relación con la política nacional. Creo que ambos presidentes en ejercicio ya, el señor Trump y el señor Petro, buscan amalgamar sus, no electores, pero sí su campo de seguidores, su fortín. Sí, sus acompañantes en sus proyectos, a partir de, sobre todo, anuncios, también hay que decirlo, de política internacional. Entonces yo creo que una primera clave de la lectura de esta coyuntura es cómo a partir de enunciados de política internacional buscan amalgamar asuntos internos de su política nacional, de sus proyectos y sus agendas más locales, más nacionales. Su mirada, profe Grill, sobre la génesis de este momento difícil que viven las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profe. En muchos sentidos tiene que ver o refleja sus relaciones en la política nacional. Quizás yo resaltaría como 3, 4 dimensiones que me parece como un continuo de una serie de eventos e intercambios que siguen como acumulando, escalando un poquito. Primero tiene que ver con asuntos de migración, las deportaciones de personas latinas de Estados Unidos. El caso del avión, aquel tan mediático. Segundo, ciertas disputas que están pasando en el mar Caribe, los misiles que Estados Unidos está utilizando para bombardear barcos que ellos asumen o identifican como relacionados con tráfico de drogas, mientras la disputa es que desde el punto de vista o presentación del presidente Petro son pescadores, son colombianos, son venezolanos, etc. Yo creo que tercera dimensión tiene que ver precisamente o conectada con esta, es que disputas sobre la política de narcotráfico, pero también yo añadiría una que tiene que ver como reconfiguración, de pronto que podemos llamar orden de política regional, global, regional, tanto la búsqueda del presidente de Colombia, alianzas con otros presidentes de región, de potencias
y en algún sentido reconfigurar lo que históricamente fuera más dependencia hacia o relación con Estados Unidos. Y por supuesto, el último punto es el posicionamiento del presidente Petro hacia, o sus expresiones hacia temas globales, guerra o genocidio en Palestina. Y otros donde choca directamente con políticas y posiciones de presidente de Estados Unidos, lo que sigue escalando y hay entonces este serie de sucesos. Queda claro que para Gustavo Petro, en un año político es rentable graduar de enemigo, de antagónico al presidente del país más poderoso del mundo. Usted lo decía, profe Carlos Vladimir. Pero, ¿qué antecedentes tiene esto en la historia de Colombia? ¿Estamos frente a la crisis de relaciones más grave? En realidad, en una lectura desde una perspectiva histórica más sopesada, más somera, no podríamos graduar esta crisis como la más compleja. Quizás se ha escalado más es a lo verbal, ¿no? Claro, por allí, por eso insistía hace un momento en la cuestión de los enunciados. Aquí yo creo que para el analista sí es recomendable esa máxima de júzgame por lo que hago, no por lo que digo, un poco en esa dirección. Sí. Porque ambos presidentes, tanto el señor Trump como el señor Petro, pues han hecho anuncios y ni siquiera son anuncios del todo oficiales, porque son anuncios en redes sociales. Sí. Es decir, como decimos coloquialmente, para la galería, para sus electores, para su campo, exactamente, para sus campos populares, para amalgamar esos campos populares, y que poco se traducen en medidas administrativas, poco se traducen en concreciones de tipo jurídico, que son las que realmente van a tener efectos en materia de relaciones internacionales. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque los medios de comunicación buscan los likes, los medios de comunicación buscan titulares, buscan públicos, y evidentemente estos titulares venden, ¿no? La idea de la crisis de las relaciones, la peor crisis de la historia, los bombardeos, y cuando uno sopesa esto en una perspectiva histórica, realmente no estamos todavía en muchos terrenos en los cuales, a pesar de los anuncios, por ejemplo, el tema de ayudas militares, siguen existiendo los volúmenes, y cuando uno revisa con detenimiento el presupuesto general de la Nación, uno dice, bueno, todavía siguen estando estos apoyos allí, ¿de qué se trata? Es decir, yo invitaría un poco a la audiencia a hacer lecturas un poco más rigurosas y sobre todo más calmadas, no con el diario de la mañana. El diario de la mañana siempre busca venderse, entonces poco ayuda a entender un poco qué es lo que está pasando. Profe Jan, el hecho de que Estados Unidos no imponga todavía una carga arancelaria a Colombia como consecuencia de todo esto, el hecho de que continúe presente esa ayuda militar, el hecho de que hayan querido escalar un poco las sanciones a Petro y su entorno y no al país, ¿quiere decir que Estados Unidos sigue considerando a Colombia como un aliado estratégico en esta zona del mundo? Sí, yo creo que toca leer y ver qué va pasando con más calma en términos de lo que realmente va a ocurrir. Podemos pensar en como dos caras de la política contemporánea. Una es, tenemos cada vez más un tipo de líderes que se posicionan, que reclaman, que sí, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos saca que vamos a hacer esto, sí, o igualmente por diferentes medios sociales hay diferentes pronunciamientos. Eso es una cara, ¿no? Y muchas veces esta cara es bastante agresiva, hay un intercambio, escalación, pero la otra dimensión es toca ver qué realmente va a pasar en lo que podemos llamar, no sé, diplomacia cotidiana, en términos de aranceles, las políticas, y eso también sin olvidar que ambos presidentes pues tienen bastante oposición dentro de sus propios países, entonces hay también otras propuestas, toca ver con tiempo hasta cuál punto lo que pronuncian cada presidente se traducen en pasos concretos, si son aranceles, ¿sí? Por supuesto, podríamos ver, hay ciertos cambios
ya Colombia ha sentido, como igual como otras partes de América Latina, pues cortes en apoyo como USAID y este tipo de históricamente financiamiento que apoyaba mucho tipo de programas sociales, etcétera, pero en términos de aranceles y otro tipo de pasos que en este momento están como nivel de amenazas de los presidentes o posicionamiento mediático, para hacer un análisis más riguroso tocaría esperar un poco más. Claro, esa distancia, profesor Carlos, que hay entre la palabra y la acción, en el caso de los dos presidentes. La situación que actualmente enfrenta el país, ¿qué efecto político puede tener? Ya metiéndonos un poco en el tema local. En términos locales, pues estamos ya en campaña, ¿de acuerdo? De cara a la redefinición pues, del poder político, sobre todo las elecciones presidenciales. El sistema presidencial, pues hay que recordar, es un sistema soportado en la idea de que el que gana se lo lleva todo, entonces nosotros estamos cada 4 años en esa disputa de quién se lo lleva todo. Y esa disputa pues arranca con una coyuntura previa, que es la elección del Congreso de la República, que vamos a tener en marzo, y bueno, en mayo del próximo año la elección presidencial. Entonces todos estos asuntos sirven para amalgamar un poco el campo popular de la izquierda, ¿de acuerdo? Donde estos discursos... Para fidelizar. Imperialismo, anti-yanquis, este discurso en contra de el manejo tradicional de la política antidrogas y toda la crítica que pueda hacérsele, pues cala muy bien, ¿no? Entre este electorado que busca que el signo político o que el nuevo presidente siga teniendo una postura similar de contención, de resistencia, de incluso crítica a lo que se viene haciendo. Sí. Allí tendríamos que decir también, precisamente con lo que se enunciaba anteriormente de crisis, no hay crisis cuando sigues haciendo las cosas de la misma manera. Y eso es algo que también hay que decirle un poco a la audiencia. La política antidrogas en esta coyuntura no ha tenido una sola transformación, no ha tenido un acápite que se mueva para uno decir, bueno, aquí hay algo que podemos evidenciar que resultado de la crisis o conexo a la crisis se empieza a hacer de manera similar. Porque además sería un harakiri. Ahí habría que discutir con detenimiento qué puede llegar o qué consecuencias puede llegar a traer algún cambio o modificación. El caso es que ni siquiera en esta coyuntura podemos observar transformaciones ni de parte del gobierno nacional a nivel interno, ni tampoco de la manera como Estados Unidos orienta su política antidrogas. Entonces, el tema comercial tampoco ha sido tocado. Es decir, yo creo que hay que sopesar un poquito más las cosas, los anuncios. Me parece que va más en una lectura de cómo estos enunciados de política internacional le son funcionales a ambos presidentes en ejercicio para mantener sus seguidores, sus electores, máxime en la coyuntura nuestra, que sí está definiendo, por supuesto, la presidencia. Trump está arrancando, Petro está cerrando, entonces es más útil a Petro este tipo de confrontaciones y de graduar a un enemigo que no es enemigo, por lo que digo ya, o sea, la política antidroga sigue igual, el tema comercial no tiene mayor modificación, a pesar de los avances de China, esto que se mencionaba hace un momento de alineaciones con algunos de los hegemones de la política internacional hoy por hoy, sigue siendo Colombia un aliado estratégico de los Estados Unidos. Muy breve, antes de ir al primer corte, profesor Yangril, eso en Colombia, lo que decía Carlos Vladimir, pero en Estados Unidos el ciudadano común y corriente, el republicano que sigue a Donald Trump, por ejemplo, le interesa mucho esto que está pasando aquí en esta zona del mundo, porque ya en el siguiente bloque hablaremos del papel que cumple Venezuela en todo esto. Sí, yo creo que en Estados Unidos podemos observar dinámicas también de varias movilizaciones críticas, tanto de la oposición de otros partidos hacia el gobierno de Trump, y también, por supuesto,
dentro del propio partido de Donald Trump hay diferentes disputas. Para dar un ejemplo, dos ejemplos. Uno es que uno podría observar varias movilizaciones en varias ciudades en Estados Unidos que podríamos observar articulación y desacuerdos con políticas tanto internacionales, o sea, externas hacia otras partes del mundo de Donald Trump, también como las internas, como las deportaciones, como el miedo que tienen muchos migrantes o familias de los migrantes que ya están naturalizados en Estados Unidos contra esta política de miedo. Un ejemplo muy concreto que yo podría mencionar como sobre estas disputas, o sea, en 8 de octubre de 2025, el Senado en Estados Unidos casi, o sea, no aprobaron, pero fue propuesta una resolución que buscaba prevenir, por ejemplo, este ataques tanto en Caribe como en Pacífico de War Powers Resolutions. Sí, o sea, no fue aprobada, en fin, entonces siguen bombardeos, pero hay otras posiciones políticas. Y entonces eso por un lado. Y claro, incluso dentro del mismo partido. De acuerdo. Y en contexto colombiano yo resaltaría dos dimensiones que esta política o intercambios que podríamos observar. Por uno, pues yo creo que va a aumentar cierto sentido, cierto tipo de nacionalismo y regionalismo que también el presidente en algún sentido busca posicionarse con los discursos y apelaciones como antiimperialismo, anticolonialismo, no queremos arrodillarse. Y eso yo creo que por un lado, por supuesto, va a resonar mucho en sectores que son más inclinados a votar por la izquierda y sus posiciones políticas son más de izquierda, pero también hay cierta disputa, yo creo que en otras partes de espectro político, porque en muchos sentidos lo que pasa hacia Colombia es un ejemplo de algún patrón más global donde ciertos poderes globales como Estados Unidos buscan y en algún sentido violan las convenciones internacionales de leyes internacionales, especialmente en el caso de bombardeo de estos misiles en Caribe, en el caso colombiano. Yo creo que esto es algo que también no importa cuál rango de política uno está, es algo que este mundo está enfrentando y cada vez más va a presentar posibilidad de conflictos más globales y presenta un peligro inminente de algún conflicto más acelerado. Entonces, por un lado, yo diría que vamos a observar y hay cierto aumento de sentimiento o orgullo nacional y por otro lado, por supuesto, hay una preocupación con los impactos que esto puede tener en términos económicos, especialmente en ciertos sectores de economía colombiana, cómo esto puede afectar este tipo de flujos económicos en futuro. Sí. Y el último, por supuesto, yo creo que impacto es como este campo transnacional, como Colombia ha tenido y tiene históricamente una larga duración de migración. Hay muchos colombianos y sus descendientes en Estados Unidos, entonces dependiendo de su clase social, pues hay muchos que están enfrentando esta cierta vulnerabilidad, posibilidad de deportaciones. Y por otro lado tenemos otros vínculos internacionales que hay muchos colombianos con posiciones de clase social más, digamos, más media, alta, que más privilegiada, tienen negocios con Estados Unidos y por supuesto esto también genera cierta ansiedad que puede pasar, cómo esto va a afectar mis negocios en el futuro. Incertidumbre. Claro que sí, profesor Jan Grill, son nuestros invitados, el profesor Grill, el profesor Carlos Vladimir Gómez, hablando esta noche aquí en Contacto sobre el momento que viven las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Nos vamos a un corte de patrocinadores, pero al regresar la nota preparada por nuestro equipo de producción y el papel de Venezuela en todo esto. Ya regresamos. Ya estamos nuevamente en contacto y hablamos del momento que viven las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Dos analistas invitados, Dimini Valle, y damos tiempo para la nota que ha preparado nuestro equipo de producción aquí en Contacto. Históricamente, Colombia y Estados Unidos han mantenido relaciones diplomáticas enmarcadas en temas comerciales, seguridad, lucha contra el narcotráfico y el apoyo al proceso de paz, como ocurrió en el 2016,
relaciones que han sido cuestionadas en algunos momentos por las restricciones hechas desde Estados Unidos desde un punto más jerárquico. Durante el 2025, estas relaciones bilaterales han enfrentado momentos de choques, crisis en medio de pronunciamientos mutuos, posturas del gobierno nacional, acusaciones cruzadas, un escenario ante el cual diversos sectores han expresado la necesidad de analizar y abordar el tema más allá de sensacionalismos, acudiendo a los debidos canales diplomáticos. Pero, esas dificultades bilaterales, ¿cómo se ven reflejadas en el día a día en Colombia? Estados Unidos, por ejemplo, anunció la suspensión de ayudas para la lucha contra el narcotráfico, además de los recursos que se destinan a programas financiados por ese país, como los de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, Seguridad, Salud y Desarrollo Económico en Colombia, sumado a la parte comercial, por lo que desde la Asociación Nacional de Empresarios ANDI se ha hecho un llamado a separar los asuntos ideológicos de la diplomacia y preservar los vínculos con el principal socio comercial del país. Hoy en Contacto, analizamos con nuestros invitados lo que ha venido ocurriendo en las relaciones Colombia-Estados Unidos, una tensa alianza. Bienvenidas y bienvenidos. Volvemos a esta conversación y hablamos de Venezuela, un punto importante en esta decisión de Estados Unidos de enviar buques al Caribe, de atacar lanchas supuestamente que transportan elementos de narcotráfico, droga, y toda esta discusión que ustedes han visto, han escuchado en las últimas semanas. Profesor Carlos Vladimir, ¿todo sería igual entre Colombia y Estados Unidos sin Venezuela o tiene mucho que ver? No, tiene que ver, efectivamente, porque, bueno, hace un momento lo mencionaba, esta lógica de los hegemones. Estados Unidos es un hegemón, pero ya la realidad hoy de las relaciones internacionales dan cuenta del reconocimiento de la China, el papel de China en este contexto, y por supuesto Rusia, que no ha dejado de ser un hegemón, y los avances tanto de Rusia en la región, puntualmente en Venezuela, como de China en todo el mundo, ¿de acuerdo? Porque no solo es en Venezuela, en Colombia, por supuesto, en toda América Latina, sino en el mundo entero, la manera como China ha ascendido en esta lógica del gobierno global, del el rol y el papel de ser un país hegemónico. Entonces, efectivamente, Venezuela es allí un punto de interés para la reconfiguración del elemento hegemónico de los Estados Unidos. Y por supuesto Colombia de paso. Lo que es novedoso en la manera como, lo que uno puede ver como novedoso en esta forma de estas últimas intervenciones, es que ya no es por las vías diplomáticas, por las vías del respeto de los derechos, de las reglas del derecho internacional, sino a través de la imposición y un poco de la lógica del sometimiento. Eso es un poco lo que preocupa, una suerte de populismo allí a nivel de escala global, es decir, de no gobernar con el papel de las instituciones, con el reconocimiento de las instituciones, sino darle a el gobernante que le da a su pueblo lo que quiere al costo que se plantee, ¿no? Este caso es incluso la violación de las reglas del derecho internacional. Entonces, es una estrategia que cualquier profesor de relaciones internacionales diría no lo van a hacer, ¿de acuerdo? La intervención directamente en Venezuela, pero hoy no está descartada, porque ya han avanzado y ya han dado muestras de violación de reglas internacionales, porque lo que están haciendo hoy en el Caribe, y hay por supuesto incluso a nivel interno en los Estados Unidos todo un movimiento de abogados, de juristas, de internacionalistas en protesta de esa manera como Estados Unidos está violando flagrantemente esas normas del derecho internacional. Eso lo juzgará la historia más adelante, por supuesto, pero esa es una muestra de no sabemos y no conocemos cuál puede ser el límite. Entonces, si mis estudiantes me preguntan, profe, ¿va a pasar? Yo ya les digo, no sabemos. Claro, si me hubieran preguntado hace 2, 3 años, yo hubiera dicho, no, imposible. Claro, hay electores, incluso aquí en el contexto interno, que dicen, frente a el rechazo que hay al gobierno de Nicolás Maduro, bueno, ¿y por qué no se meten y simplemente lo sacan? Por ese tipo de intervenciones ya no son propias de sí, es que es el momento la histórico. agenda internacional.
eso es lo que dice Una la cosa vale teoría. Venezuela-Panamá en este momento. Claro, eso es lo que dice, bueno, las teorías de las relaciones internacionales, pero ya hoy el nivel de ¿Cómo ha escalado la situación? situaciones, pues uno podría decir, no sabemos. Puede pasar, está en la baraja, incluso hay anuncios enunciados que uno podría inferir que van a hacerlo, ¿de acuerdo? La semana pasada, recordemos, esta frase que ya ha venido haciendo carrera en el círculo internacional, los días de Maduro están contados. Claro, es que pero esa frase ahora, es muy diciente. claro, ahora lo enuncia el mismo Trump. Entonces ya uno no sabe, pero bueno, son aspectos que habrá que seguir leyendo con detenimiento. Por supuesto, la historia juzgará y la manera como hoy se manejan las relaciones sí, pues, dista mucho de esos cánones del derecho internacional y preocupa mucho también. Sí, profesor Yangril, su mirada a Venezuela, el papel que tiene en este momento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y esa apuesta que hoy se hacen los internacionalistas. ¿Seguirá escalando Estados Unidos este nivel de intervencionismo para derrocar a Maduro? Sí, es muy difícil saber, o es más, la política internacional contemporánea es mucho menos legible. Menos predecible. Menos predecible, como acaba de comentar el profesor. En cualquier caso, yo creo que las relaciones y posición del gobierno colombiano hacia posible invasión a Venezuela juega papel importante. Y yo quisiera resaltar en dos dimensiones. Uno es el respeto a soberanía nacional, que globalmente, no solamente en Colombia, yo creo que es un tema cada vez más disputado porque tenemos más y más estas políticas, como el profe lo menciona, que podemos decir líderes de ciertos países, en este caso en Estados Unidos, pero podemos pensar en otros líderes elegidos con ciertos votos o campañas populistas, cuyo mecanismo de operar es bajo de amenaza, humillación y también violación de leyes internacionales. Entonces, por un lado, pues sería la cuestión de soberanía nacional y otro, leyes internacionales. En términos de si viene o no viene invasión, tocaría ver, es muy difícil saber. Yo quisiera quizás añadir, yo pienso que lo que podría pasar más, lo que quizás ya está pasando cada vez más, podemos ver en diferentes conflictos globales en el mundo contemporáneo, sería más, yo creo que posibles bombardeos, posibles misiles, posibles drones, otro tipo de estrategias. Como hostigamientos. Que yo creo que es un poco diferente lógica, la que podríamos pensar anteriormente con una invasión o entrar. Yo creo que las tecnologías de diferentes conflictos, guerras, están cambiando. Entonces yo creo que en términos políticos, pero también yo creo que Venezuela y Colombia o toda esta parte del mundo regional geopolíticamente está cada vez más conectado con intereses globales, tanto China o Rusia, lo que también es algo muy importante para considerar en relación con los posibles poderes que tendría Estados Unidos en lanzar algún ataque, ¿sí? Sin embargo, hay ciertos hechos que podemos observar, que hay una intensificación de los misiles. Hasta el día de ayer tengo que oficialmente 70 o 65 muertos que murieron como consecuencia de ataques misiles a barcos, tanto en Caribe como en Pacífico, pues, ¿sí? Que fueron ejecutados por fuerzas estadounidenses. Bajo la presunción de transportar droga. Bajo la presunción de transportar droga, pero sin ninguna evidencia. Sin Eso ninguna es evidencia, claro. otro rasgo de la política contemporánea. Exactamente. Y eso es básicamente lo que es también preocupante, que hay muchas decisiones de política de Estados Unidos o acciones que se realizan y solamente se informan, ellos fueron narcotraficantes, pero sin ninguna presentación, ninguna prueba, ninguna evidencia. Y es básicamente
básicamente un reflejo de cómo se dice en Colombia, yo voy a hacer lo que me da gana porque así es, pero no hay ninguna transparencia en el respecto de cómo yo puedo justificar, ¿sí? O respetar las leyes internacionales. Y yo creo que hay otra dimensión, si me permite, que es económica, que muchas veces no se habla, pero yo creo que es también muy parte de esta disputa. Yo creo que podemos observar, y vamos a observar cada vez más, es una disputa por mar, ¿sí? Y que muchas veces tiene que ver con intereses económicos. Entonces, presidente Trump han sacado mucho consecutive orders, órdenes consecutivos, pero uno que era menos mediáticamente transmitido es que básicamente durante el año 2025 generó un precedente para violar el derecho internacional en alta mar y a explotar recursos, es decir, varias compañías mineras que están registradas en Estados Unidos pueden, según este orden ejecutivo de presidente Trump, realizar explotaciones o minerías más allá de lo que antes fue conocido como Zona Económica Exclusiva, EEZ, ¿sí? Y esto está básicamente rompiendo con el acuerdo que fue negociado entre 58 a 82, que se llamaba Convention on the Law of the Sea, Derecho del Mar, ¿sí? Que sacaron de Convención de las Naciones Unidas, precisamente con el propósito de respetar y prevenir conflictos en aguas internacionales. Y esta resolución que sacó, o este orden, presidente Trump, básicamente viola esta convención y básicamente dice, y ya tenemos precedentes cerca de Islas de Cook, varios como empresas estadounidenses quieren iniciar su explotación, ¿sí? Y eso lo que puede generar es respuestas internacionales de estas potencias, especialmente China, sí. Porque incluso el previo acuerdo internacional fue muy favorable hacia estos antiguos superpoderes mundiales, específicamente Estados Unidos y Francia, porque ellos en este acuerdo anterior tenían acceso hasta 11 millones de kilómetros cuadrados del mar para explotación cerca de ciertos continentes, etcétera, mientras China tendría solamente 960.000 kilómetros cuadrados. Y con la violación puede venir una respuesta, ¿sí? Sobre eso quería preguntarle, para respuesta muy breve, Carlos Vladimir, ¿hasta qué punto puede escalar Estados Unidos sus acciones en el Caribe sin que haya una respuesta de China o Rusia? Ese puede llegar a ser como el límite, ¿no? Precisamente de las relaciones, de los criterios hegemónicos. Porque claro, coincido con el profe Jan, esto hay que leerlo en clave también de ¿qué hay detrás de? Intereses económicos. Claro, claro. Digamos, y si es Donald Trump, mucho más. La guerra y el capitalismo han sido aliados históricos, entonces claramente ahí hay también una intención de avanzar. No es únicamente por salvar el mundo. Criterios económicos detrás de criterios políticos. Máxime cuando estamos hablando de pues un outsider que es empresario ante que todo. Es el señor Trump. Negocios. Hoy y de la manera como ha ya dejado ver, por ejemplo, su intervención sobre Gaza, ¿no? La idea que tiene Trump de Gaza es desarrollar una nueva Ribera Maya, así lo ha dicho, en el Mediterráneo, ¿no? No en el Caribe, sino en el Mediterráneo. Entonces ahí lo que habría que esperar es grandes inversiones de capitales vinculados al negocio del turismo, hacer megacomplejos turísticos para encontrar un nuevo lugar. Y pues los gazatíes pues que se acomoden allí como puedan, haciendo de meseros o no sé cuál será, por supuesto, la imagen que tienen de ello, pero allí hay que leer siempre eso en esa clave de intereses económicos disfrazados de intereses políticos. Yo pondría un poquito en discusión la idea de el norteamericano promedio y esta idea de si le interesa a Venezuela, Colombia, los asuntos. Yo creo que el norteamericano promedio está más interesado por los asuntos locales
propios de la inflación, del tema del desempleo, que son las problemáticas que le golpean directamente, y menos interesado en estas situaciones y menos en su continente, ¿no? Pues están más acostumbrados a la guerra y pensar la guerra es Medio Oriente hacia allá, ¿de acuerdo? No en el propio continente. Sin embargo, pues esto marca cada vez más incertidumbre. Son gobernantes todos, incluyendo a Petro, por supuesto Trump, Xi Jinping, señor Putin, megalómanos, son realmente personas con lecturas muy narcisas del poder. Mesiánicos un poco. Muy dentro de la idea del mesianismo, y eso pone muy en discusión el orden internacional actual, los límites que ya está presentando Naciones Unidas. Mire que en la última asamblea coincidían, Petro, Trump, Xi, todos coincidían en que el orden internacional se necesitaba restablecer porque ya no estaba regulando nada, ¿de acuerdo? Entonces todo eso hay que ponerlo allí en perspectiva. Así es, profesor Carlos, nos vamos a unos mensajes de interés. Ya volvemos con el tercer bloque de este programa dedicado al momento que viven las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Volvemos aquí a En Contacto, el canal Univalle TV, porque el tema esta noche es Colombia y Estados Unidos, una tensa alianza. Invitados los profesores Jan Grill, Carlos Vladimir Gómez de Univalle, y una conversación muy interesante. ¿Está preparada Colombia, profesor Carlos Vladimir, para en esa nueva configuración del orden mundial buscar aliados distintos, que ya los ha estado buscando, para no depender de Estados Unidos? Yo creo que Colombia ha venido intentando, porque eso todavía no tiene grandes desarrollos, en esa necesidad de diversificar mercados a nivel internacional. Sin embargo, la realidad del día a día, del comercio, de los intereses económicos también de nuestros inversionistas, de nuestros empresarios, marca y alinea la agenda con los Estados Unidos. Es decir, no con el gobierno actual, sino uno podría hablar de hace más o menos 30 años que en la agenda, no históricamente, pero sí en los últimos 30 años uno podría decir, bueno, se empezó a mirar en ministerios de comercio exterior, en ministerios de relaciones exteriores, la posibilidad, la necesidad de diversificar mercados, ¿no? Sin embargo, si usted ve los números de los últimos 30 años, pues hay una clara alineación con los Estados Unidos, y de allí también la necesidad, esto hay que decirlo, porque pues yo dirijo el programa de resolución de conflictos, ¿no? Estudios políticos de resolución de conflictos, de que el camino también debe ser no seguir profundizando en la crisis, sino por vías diplomáticas, no la diplomacia de la red social, no la diplomacia del micrófono, ni del bolígrafo, sino la diplomacia de sentarnos a conversar en la mesa, como son las reglas de la diplomacia históricamente. Pues los dos gobiernos, el gobierno de Trump, el gobierno de Gustavo Petro, resuelvan esta situación, por supuesto, para los intereses de ambas naciones, también hay que decirlo, porque a veces uno muy rápidamente puede encontrar en los comentarios de la gente de a pie, muy en la línea de no, aquí nosotros somos los únicos perdedores. No es cierto, en toda relación, y máxime con aliado estratégico como es Colombia, también los Estados Unidos está perdiendo. Entonces, como no se trata de perder, la idea es un poco a llamar a esos canales diplomáticos a que se resuelvan las situaciones. Hay que decir también, claramente el señor Trump ya tomó partido en la contienda electoral, no le gusta el signo político que hoy gobierna en Colombia. Está claro. Entonces, por eso hace los anuncios que también resuenan, repito, en el colombiano a pie, que está diciendo, es mejor que votemos una opción que otra, porque mire que los señores del norte se pueden, como decimos aquí, profe, embejucar. Bueno, ese tema me lleva a preguntarle al profesor Jan Grill, ¿puede ser posible, en lo poco que le resta al presidente Petro, que se pueda recomponer esta relación bilateral, o definitivamente habrá que esperar a que empiece un nuevo gobierno?
No, sí, yo quiero decir que yo sí creo que hay posibilidad. Yo no creo que o sea, con lo que quiera el Si quieren, presidente pueden. Petro, si quieren, pueden. Yo estoy seguro que el nivel de diplomacia, digamos, no necesariamente entre los presidentes y sus intercambios en redes sociales, etcétera, pero yo pienso que en el nivel de diplomacia colombiana hay intereses y también por la historia de múltiples alianzas, intercambios, interdependencias. Podemos pensar también, por supuesto, hay ciertas asimetrías históricas, tanto políticas como económicas, pero aún así ha sido una larga historia de intercambios económicos, etcétera, y yo creo que forjar nuevas alianzas cuesta más. Entonces, yo pienso a nivel político existe la posibilidad y tocaría esperar que no vuelva, por lo menos que no siga escalando, que se busca cierto tipo de relación, ¿sí? Y yo, a respecto de otro aspecto que tanto ha avanzado Colombia con forjar otras relaciones y alianzas, yo quisiera decir que en términos de los contactos, yo sí creo que este gobierno han hecho un esfuerzo de buscar y visibilizar otras posibilidades en otras partes del mundo. Aunque a veces esos contactos todavía riñan con las cifras, ¿no? De acuerdo, por supuesto. Eso tocar es lo mismo, es como lo que acabamos de hablar. Es decir, hay primeros contactos, hay como encuentros cordiales. ¿Posibilidades? Posibilidades, sí, podemos pensar, no sé, en varios contactos en África. Ahora, en los últimos días, podemos ver el presidente también en relación con su posición política y apoyo a Gaza y Palestina. Han visitado diferentes países, ¿no? En Medio en Oriente, esa zona del mundo. lo que yo pienso que es también forma de posicionar y buscar otras formas de alianzas, pero por supuesto toca ver cómo esto se traduce en vínculos más duraderos, más tanto políticos como económicos, porque por otro lado tenemos el mismo problema, yo creo que no solamente en este gobierno, sino en otros gobiernos anteriores, es que pues toca también ver que muchas posiciones diplomáticas en un país como Colombia son nombradas más por alianza política, no por las necesidades de expertise con región. Y como es, entonces, no como un tema de Estado, sino de gobierno. Sí, eso como consecuencia pues también implica que yo diría que tenemos mejor expertos como Colombia en ciertas zonas y ciertos países y en otros que son personas que quizás han hecho mucho trabajo en otras áreas, pero no son expertos en términos de relaciones internacionales, diplomacia, y están aprendiendo, forjándolos. Entonces toca ver, yo creo que la pregunta es, pues más toca observar y analizarlo en más largo plazo, cómo esta apuesta de este gobierno de buscar otras alianzas se va transformando. Claro, y que es un proceso, ¿no? Pues llegamos a las conclusiones con nuestros invitados de esta noche. Inicialmente el profe Carlos Vladimir Gómez. Bueno, creo que estamos en una coyuntura crítica, pero no en la peor crisis de la historia, como la quieren graduar muy rápidamente ciertos medios de comunicación. Como toda coyuntura crítica, es importante siempre la mesura, es importante la perspectiva histórica, los canales diplomáticos. Yo creo que tenemos tal vez a la persona que mejor conoce las relaciones con los Estados Unidos, que es el profesor Daniel García Peña, ¿no? Sí. Profesor colombiano, de trayectoria incluso formado en la Universidad de Nueva York, en el Departamento de Historia, es decir, creo que... es la persona idónea. Sí, es la persona idónea y esperemos que los buenos oficios del profesor García Peña pues logren reencauzar esta relación que está muy lejos de romperse, está muy lejos de fracturarse, como a veces también, porque uno lee esos titulares como con cierto deseo también de ciertos actores en la política nacional, de que quisieran que eso ocurriera para a partir de esa crisis entonces sacar ganancias, réditos, sobre todo en términos electorales y políticos de reconfiguración del signo que gobierna en Colombia.
Profe, usted hablaba al margen de esta conclusión de los antecedentes que tiene la ocupación o el envío de buques, o esa idea por lo menos al Caribe por parte de Estados Unidos, por allá en los tiempos de Bush padre y Belisario Betancourt, ¿no? Sí, es importante recordar ese aspecto, perspectiva histórica, precisamente a partir de la muerte la semana pasada de Dick Cheney, ¿no? Dick Cheney en su momento, 1990, era secretario de Defensa, hoy es Secretaría de Guerra, sí. Pero bueno, eso hace parte de la lectura. En 1990, Cheney empezó a proponer desde la Secretaría de Defensa a Bush padre, dentro del Partido Republicano, la posibilidad de la interdicción marítima, del despliegue de flotas en el Caribe y en el Pacífico, con el problema pues, de las drogas, que en ese momento, por supuesto, ya estaba presente. En su momento, miren, la historia hay que mirarla pues también para aprender de ella. Virgilio Barco era presidente y logró con el propio Bush parar esa apuesta que para el momento es hoy, de todas maneras, una amenazante, y lograron detener esa perspectiva. Cheney, muy republicano, pero lejano, distante de Trump. De hecho, pues en la coyuntura electoral expresó públicamente su voto por Kamala Harris, eso hay que recordarlo, o sea, no era muy simpatizante de Trump dentro del Partido Republicano mismo, pero mire que su postura de política es termina siendo asumida incorporada por Trump nuevamente, y hoy sin ningún límite, como lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo allí en cuenta con el propósito de revisar cuál va a ser también el alcance y la manera como se van a seguir desarrollando estas intervenciones. Profe, claro, la importancia de los antecedentes históricos. Profe Yangel, su conclusión. Mi conclusión, quiero resaltar que en términos de lo que puede pasar, yo creo que debemos ir analizándolo en términos, o sea, de la búsqueda de evitar ciertas, o sea, conclusiones apresuradas, especialmente en clima político, que tanto nacionalmente en Colombia, por las cuestiones de elecciones que vienen cada vez más el uso y abuso político de este discurso, esta lectura de estas, y lo que va a pasar, lo que ya está pasando, tanto a nivel nacional como global, es pues forjar nuevos pánicos morales, en la ciudadanía colombiana, pero también internacionalmente. Lo que yo espero es que por vías diplomáticas y también por respeto, o sea, respetando las normas internacionales, se puede lograr cierta transición y resolución de este potencial conflicto, para que no escala. Por supuesto, toca ver qué va a pasar, pero yo creo que en general eso debemos leerlo no solamente en contexto colombiano, sino global. O sea, qué tipo de política y visión política está prevaleciendo. Y sí es muy preocupante eso, no solamente en Colombia, sobre contexto Colombia o América Latina, si prevalece esta política de como gran hombre hipermasculino que amenaza, humilla al otro y no respecta las reglas, pues si prevalece esta visión política representada, por ejemplo, con ciertos pronunciamientos de presidente Trump, sí, yo creo que sería muy peligroso porque podría escalar. Y la otra opción es buscar más bien la resolución de conflicto por medio de vías diplomáticas, lo que yo espero, y también en algún sentido resonando con lo que mismo el presidente Petro proclama en varias de sus intervenciones, como Colombia, como un país que en su gobierno piensa como país con paz, o buscará diferentes transiciones, o sea, para que lo que propone logra resolución de conflictos en la forma pues, más pacífica, para decirlo así. Profe Yangel, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por su invitación. Profe Carlos Vladimir, gracias. Muchas gracias, Gildardo, y al profe Jan, muchas gracias también por compartir con nosotros. Dos invitados muy especiales para un tema coyuntural, las relaciones de Estados Unidos y Colombia. Nos encontramos la próxima semana con otro tema de interés general aquí en Contacto del canal Univalle TV.
de Univalle Estéreo. Hasta entonces.